Buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo minicast de la Estación de Nieblas. Un nuevo minicast de hace, eones que no hacemos uno, pero bueno, la ocasión lo merecía porque estamos aquí reunidos Oliver, Adri y yo. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Adrián. Muy buenas noches a los dos y bueno, muy feliz de que hayamos retomado este formato. Claro, la ocasión lo merecía porque, hombre, estamos aquí los tres reunidos y teníamos un tema del que habíamos estado hablando mientras estábamos aquí en nuestra cenita, y por qué no compartirlo con vosotros, que es nuestros personajes femeninos favoritos, pero los vamos a abordar desde una perspectiva un poco diferente. No nos vamos a centrar solamente en decir unos cuantos nombres así al azar, sino que vamos a comentarlo desde nuestra perspectiva, primero infantil, juvenil, y después ya como ávidos lectores de cómics. Así que vamos al lío. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar con esos personajes que nosotros descubrimos en nuestra más tierna infancia y nos causaron un pozo, nos causaron esa impresión que se han convertido en personajes ya de por sí míticos y personajes muy queridos para nosotros. No sé, Adri, ¿tú qué puedes decirme? Pues me gustaría empezar hablando de algo que creo que a todos nos ha pasado un poco, que al principio nos gustaba a lo mejor, no por nada, sino porque es lo que había, un poco la mujer florero, ¿no?, que te ponían en estos cómics. Pienso a lo mejor en Irma de Mortadelo y Filemón, ¿no?, que simplemente era la mujer objeto en contraposición con Ofelia, ¿no?, para marcar ese punto. Y yo recuerdo sobre todo personajes Marvel como Tormenta y Pícara de X-Men, ¿no?, que a mí que me encantaban. De hecho, me gustan más los personajes femeninos de X-Men que los masculinos, ¿eh? Y tengo que hacer una mención especial a los personajes femeninos de La tumba de Drácula, esos cómics de Marvel que de pequeño me encantaban. Es que esos dibujillos de Jim Collan, Adri, enamoran. Pues no puedo más que darte la razón, porque yo también tenía aquí entre mis personajes favoritos femeninos estaban precisamente Tormenta y Pícara, pero sobre todo en la primera, porque es que encima fue la primera líder de los X-Men, que eso a mí me causó muchísima impresión, encima con el peinado mojado que se hacía ahí en los 80. Y es que Chris Claremont supo darle un pedazo de papel a este personaje que a día de hoy me sigue encantando. Y no solamente Tormenta, sino que también teníamos por otro lado, como tú bien dices, a Pícara, que es que era un personaje que le podía dar 2 hostias a Cíclope perfectamente. Y si nos ponemos así, también tenemos a Jean Grey, pero es que si hablamos de personajes que tengan poderes mentales, yo también me quedo con Betsy Braddock, Mariposa Mental, que era un personaje que me encantaba. Al principio, la verdad que era un personaje que me gustaba regular. Cuando la primera vez que leí los X-Men, por supuesto, tampoco me causaba una impresión demasiado grande, pero desde que entre comillas, secuestraba la mano y la mataba, se reconvertía en este personaje asiático que le cambiaban hasta la raza. Y encima se convirtió en un personaje que es que empezaba a dar unas hostias como panes, que a mí me encantaba. Se convirtió en un personaje de acción total. De ser un personaje más de estrategia, se convirtió en un personaje muy de acción, y que a mí me encantó muchísimo ese cambio. Y no en vano, no sé si os acordáis vosotros de aquel juego de la Mega Drive de Clone Wars, de X-Men, que una vez enchufaba el cartucho empezaba directamente ya con Psylocke o con Mariposa Mental, empezaba directamente ahí a repartir tollinas, así que yo le tengo muy buen recuerdo a ese personaje.
Bueno, pues yo alejándome un poquito del tema superheroico porque realmente no hay muchos personajes que me marcaran dentro del cómic americano cuando era joven. Yo empecé sobre todo con el manga. Sí que comparto con vosotros ese pequeño amor, ¿no? Por las féminas ¿cómo decirlo? Un poco más violentas, ¿no? Que parece que siempre nos molaban. A mí personalmente me encantaba, por ejemplo, cuando pequeño, un amor de juventud de estos en papel. Bueno, en este caso en cine, porque empezó en una película, Nausicaa, que yo recuerdo de verla y flipar con ese personaje, me encantaba. Y luego, por supuesto, Sabrina o Madoka de Kimagure Orange Road, o como nosotros conocimos en nuestros tiempos vetustos, ¿no? Johnny y sus amigos, que ese personaje del que se enamoraba el prota, que, joder, era, vamos, la niña a la que todos los que lo veíamos estábamos enamorados de ella, la verdad, era la hostia. Y dentro de este grupo de personajes así femeninos, con mucho carácter, uno que me flipaba también, Ale, a lo mejor tú lo recuerdas, bueno, seguro que lo recuerdas, que es Raleigh de Gun Smith Cats. Esa parejilla que había, que era Raleigh y Minnie May, ¿no? Los dos personajes estos. O sea que Minnie May siempre era un poco como más escabroso, ¿no? Porque parecía una niña de yo no sé qué año, y esa como que daba un poco más de repelú. Pero Raleigh, que era un personaje del típico, bueno, así fuerte básicamente, una pistolera, ¿no? Una cazarrecompensa, molaba que te cagas. Y de hecho es de esos mangas que estamos esperando con una ansia enorme ahora mismo, ¿no? Y que te podía dar un máster en armas, ¿eh? Porque joder, si empezaba a darle palique sobre las armas. Y yo voy a decir un personaje que yo creo que no va a sorprender a ninguno de vosotros, pero Bulma. Bulma, para mí, un personajazo que sin ella no habría Dragon Ball, para empezar. Si ella no hubiese sacado a Son Goku de ahí, y todavía estaría en el monte Paozu. Y por otro lado también os digo que en una serie que ya se ha desvirtuado en cuanto a superpoderes, transformaciones de dioses, no sé cuánto, un personaje que siempre está ahí. Porque tú dices a 18, tú puedes decir incluso Chi-Chi, como la mujer de Goku y tal y cual, o incluso personajes nuevos que han hecho como Kale, Calufia. Personajes muy poco interesantes, esto hay que decirlo. Pero Bulma siempre ha estado ahí. En toda esta saga ella siempre ha estado ahí y siempre ha tenido una importancia. Yo nada más que por eso lo veo un personaje bastante interesante y que leche, tengo muy muy buen recuerdo. Pero si tengo que decir mi personaje favorito femenino de cuando era más jovencillo, es sin ninguna duda Arale. ¿Cómo podría no decir Arale? Yo que sé, el personaje más loco de todos los tiempos y es que me encanta. Venga, yo por destacar otro así que casi que diría también en mi estrella de juventud. Ahí metería quizás a Pai de 3x3 ojos. Que la estoy descubriendo. Oye, esto es como si hubiera tenido una relación con ella, ¿no? Hace mucho tiempo, que duró no mucho, unos cuantos tomos. Y ahora, muchísimos años después, pues ya estoy conociéndola, una relación más larga que me está desencantando un poco al final. No era la chica perfecta que creía que era de joven. Pero bueno, la verdad que como personaje, sobre todo al principio de la serie, me encantaba y ahí entraría un poco más el personaje en plan, como diría yo, no tan violenta, ¿no? Salvo porque cuando de verdad le salían los tres ojos, digamos, y ya se convertía en el Sanji Yang, pues no me molaba tanto. A mí me gustaba cuando era como más tierna y tal, cuando estaba en plan más humana. Y ahí sí que hay otros tantos personajes de este tipo que sí que me gustaron mucho en su momento, y esta yo creo que era la número uno. Dentro de ese género también de personajes más tranquilitos está Ai de Video Girl Ai, por ejemplo, que es un personaje que me gustaba mucho, todo esto del Katsura más de aquella época, no sé. Yo voy a volver un poco a Occidente, habéis ido muy rápido a Japón, y yo quería comentar unos personajes de DC, porque para dar el salto de Marvel a DC, yo he de decir que de Supergirl y Batgirl, lo que he leído nunca me llamaron mucho la atención, pero hay un personaje de Batman que es que a mí me parece que es de lo mejor, que es Catwoman, que en mis infancias eso llegó a su plenitud con la película de Michelle Pfeiffer, que ya fue un enamoramiento con el personaje, que yo creo que llegó a su plenitud el personaje que en este cómic de Catwoman, si vas a Roma, de Jeff Loeb. Y bueno, un personaje que me encanta y que yo creo que siempre va a estar ahí. Pues oye, Adri, si te moló ese Si vas a Roma, que por cierto, buenísimo,
no puedo más que recomendarte la versión que hizo de Brubaker, que acaban de reeditar CC, por cierto. Así que yo tengo que pillarlo todavía, que no me lo he pillado, pero caerá antes o después. Aquí ya se juntan dos amores, Brubaker y Catwoman. Esto ya va subiendo. Bueno, yo cierro ya este listado de personajes femeninos que marcaron nuestra juventud con dos personajes que en realidad son tres. En este caso ambos son de Masamune Shirow, un autor que me marcó en general, y que uno de ellos, el primero que voy a comentar, de hecho está al nivel de Pai de 3x3 Ojos en cuanto al cariño que le tengo, pero incluso un pasito más allá, porque como personaje me parece mucho más interesante y completo, y no es otro que Motoko Kusanagi, la protagonista de Ghost in the Shell, que vimos originalmente en aquel manga de Shirou, que después lo vimos evolucionar en Man Machine Interface, y desde entonces pues hemos visto en un montón de versiones en televisión, incluso en actores reales en Hollywood. Vamos, y la verdad que nos está dando alegría hasta hace muy poco, porque la mayor parte del tiempo esas historias eran realmente buenas. A mí es un personaje que me encanta, especialmente eso en su versión primigenia, que era como más oscura, ¿no? Más techno, más, no sé, un poquito más cyberpunk. Sí es cierto que con el paso del tiempo yo creo que, bueno, ha ido un poco a peor en algunos aspectos, pero especialmente en el visual, ¿no? Que yo creo que ha perdido esa capa que tenía dark, oscura y de personaje femenino realmente impactante, porque lo han vendido un poquito como ese, ¿no?, icono casi sexual, ¿no? Es que siempre la vemos vestida en las últimas versiones con ese bikini, que es un poco ridículo en mi opinión, la verdad. Yo la prefiero siempre con su chaqueta negra oscura, sus gafas de sol, así cubierta, podemos decir, ¿no? No es necesario, para un personaje que resulte sexy en este caso, no es necesario verla vestida continuamente con un bikini, como sí que hemos visto por ejemplo en Ghost in the Shell Standalone Complex, que a mí personalmente me sacaba bastante de la trama. Pero bueno, con todo y con eso, el personaje sí en esencia seguía siendo lo mismo, con ese aspecto visual que a mí no me convence, pero bueno, en cuanto a personaje seguía siendo el mismo y me mola muchísimo. Y el otro personaje, que ya digo yo que pueden ser también dos, no son más y menos que los personajes de Dominion, también de Shirou, las hermanas Hanapuma y Unipuma, estas dos mujeres gato, que no eran más que unas ladronas, ¿no? Unas delincuentes, atracadoras, desfasadas totales, también igual muy personajes de acción, que a mí me encantaron, la verdad, me gustaron, además de por su diseño, que era imponente. También por ese carácter tan alocado que tenía. Todo lo contrario de esos personajes femeninos que decía antes, no tan tranquilitos y demás. En este caso no, en este caso son una auténtica zumbada de la cabeza, pero súper divertidas. A mí me gustaron mucho. A ver, ya digo que está un paso por debajo de Kusanagi, por supuesto, pero aún así tengo un muy buen recuerdo de ellas. Admite, Oli, que han metido a estas dos últimas por aquella maravillosa escena con todos los policías, ¿que sí? Que nos tragamos 1200 veces antes de cada película de manga, no manga vídeo. Madre mía, no vi yo veces el baile ese. Madre de Dios. Es un baile striptease, hay que decirlo. Que me acuerdo que mis hermanos me hacían pasarlo para adelante. Y al final no se veía nada. Si alguien tenía dudas, no se veía lo más mínimo. Y bueno, yo siendo también un poco continuista con lo tuyo, yo también voy a meter un personaje de Armas Tomar que realmente me chocó muchísimo cuando yo lo vi de chico, que era Fujiko Mine de Lupin, que era un personaje que me gustaba muchísimo porque siempre se le hacía pasar canuta al propio Lupin, porque claro, no sabía realmente lo que era, si era villana, si era aliada o qué es lo que era, pero básicamente se le hacía pasar canutísima. Y me gustaba mucho ese rollo de amiga-enemiga. Y aparte que era un personaje que se desenvolvía por sí sola, como diciendo, yo no necesito a ningún otro personaje que vaya conmigo, pero engañaba a todo el mundo. Lo digo, ahí sigue encantando. Y el que considere, por ejemplo, Lupin una obra machista, yo creo que debería leerla un par de veces o tres, porque tiene mucho más trasfondo del que parece. Y yo también voy a acabar con los míos, con dos personajes. Oliver también ha sido continuista con lo de Shirou. Yo voy a desmarcar y voy a decir un personaje que también me llamó mucha atención, que era Hulka. Mira, hablando ahora mismo que tienen la nueva serie de Marvel, que no pienso ver. La verdad que era un personaje muy cachondo,
Que eso sí me gusta, que al parecer sí que lo han respetado, el sentido del humor y eso de romper la cuarta pared, que era muy, muy, muy del Hulk de John Byrne. Que eso me encantaba. Encima, cuando también la pusieron en Los Cuatro Fantásticos y todo eso, me pareció un acierto brutal. Y ya por último, yendo al cómic patrio, no puedo más que mencionar a Lorna, por supuesto. A esta Lorna que la conocí, si no recuerdo mal, en las páginas del cómic internacional y que me encantaron su aventura de Lorna y su robot, que esperemos que algún día sean reeditadas porque la verdad que esta obra de Aspiri lo merece. Totalmente, un gran Spirit y yo creo que no solo Lorna, sino también Mod debería ser reeditado. Yo quiero mencionar un personaje que es conocido por todos, pero que a mí siempre me ha encantado, que es Wonder Woman. Y a mí siempre me ha interesado de Wonder Woman son estos orígenes mitológicos griegos, ¿no? De la princesa Diana, tal, que yo creo que es lo que siempre me ha enamorado del personaje. Y bueno, yo creo que todos sabemos aquí mi amor por la mitología griega, el mundo griego, bueno, el mundo greco-romano en general. Por el griego también. Sí, la lengua griega también la he estudiado bastante. Y bueno, yo creo que es de todo sabido, un poco de perogrullo recomendar la etapa de George Pérez, ¿no? Y ya para finalizar, me gustaría hablar de un personaje un poco infravalorado en el cómic de Tintín, prácticamente el único femenino que hay, que es la Castafiore, que yo creo que es que hace el contrapunto perfecto a Haddock, como es los gags humorísticos que tiene, y que prácticamente se convierte en el leitmotiv de esa aventura de Tintín, que es las joyas de las Castafiore, que prácticamente es una de las más extrañas porque es la única que nos recorre en el mundo, y bueno, creo que es una de las mejores, ¿no? Aunque de pequeño creo que es la que menos disfruté, pero de adulto creo que es de las más disfrutables. Completamente de acuerdo. Y encima, hablando de la Castafiore, también hay que decir que lo poco que se estilaba en aquel momento en el cómic franco-belga que hubiese personajes femeninos, la verdad que Hergé supo meter un personaje de una cierta importancia, vamos a decir, bueno, más que cierta importancia, yo creo que se convirtió en uno de los personajes principales de toda una serie. Y lo que tú dices, hasta llegar al punto de ser el leitmotiv de las joyas de la Castafiore, que es, creo que uno de los mejores de Tintín, o al menos uno de mis favoritos. Además que es un personaje que es una sátira de María Callas. Yo creo que es un homenaje y también riéndose un poco de ese tipo de diva de la ópera. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos llegar con estos personajes de nuestra tienda infancia y juventud. Y ahora llegamos a los personajes que hemos descubierto en nuestra segunda juventud, porque nosotros no crecemos más allá. A lo ancho, sí. Pero bueno, es otra historia. Y ahora nos vamos a meter en estos personajes que hemos conocido ya siendo lectores más experimentados. Hay algunos de ellos, por ejemplo, que aunque tengan bastante tiempo, pero lo hemos conocido básicamente recientemente. Entonces, no nos vamos a centrar solamente en de aquí al 2010, perdón, del 2010 hacia adelante, sino simplemente en lo que hemos ido descubriendo últimamente ya en últimas lecturas. Pues yo te voy a tomar la palabra con estos personajes que, aunque ya tengan su añito, nosotros hemos conocido recientemente, y voy a hablar de la serie Torgal, de los maestros Van Hamme y Rosinski, y concretamente de un personaje que es clave dentro de esta historia, que no es otra que Chris de Valnoir. Digamos que es la antagonista principal para Torgal, una mujer de nuevo de armas tomar, una intrépida aventurera, ladrona, arquera, timadora, hace de todo siempre con tal de sobrevivir en un mundo lógicamente dominado por hombres. En esta época, recordemos que Torgal es una obra de corte medieval, ¿no? Fantástico, con mucho vikingo de por medio y demás. Y funciona como contrapunto perfecto a Aricia, que es la mujer de este Torgal, que sí que cumple el rol siempre de damisela en apuros, ¿no? Madre siempre pendiente de su hijo, etcétera, etcétera, lo que todos ya conocemos un poco. Pues esta Chris de Valnoir es todo lo opuesto, es una especie de Torgal femenina, ¿no? Que se encarga siempre de aparecer en los momentos clave, por lo general para joder un poco la marrana a Torgal, en otras ocasiones para ayudarlo, ¿no?
Está siempre ahí en el límite entre el bien y el mal, aunque yo creo que el nivel de putadas que le hace al protagonista acaba siempre decantándola para el lado más oscuro. Pero eso yo creo que lo hace también un personaje que a los lectores de esta saga pues nos gusta especialmente. A mí me encanta ya no solamente como personaje, que yo creo que es profundo y complejo, sino a nivel de diseño, porque tiene todo el regustillo este de la época, ¿no? Con este pelo así cardado que parece casi eso, una rockera de los años 80, 70. A mí me mola un montón. Totalmente, tío. La verdad que es uno de esos personajes que parece encima sacado de un videoclip de Motley Crue. Pues mira, yo voy a mencionar un poquito de pasada porque no quiero meterme mucho, ya que precisamente yo hice una reseña de este personaje, bueno, de esta serie, y es Ulna. Ulna, de la bastante infravalorada Ulna en su torreta, que yo creo que un personaje que es bastante tridimensional, un personaje muy interesante. No solamente a nivel físico con sus habilidades como francotiradora, sino también a nivel psicológico, todo lo que padece y todo eso. Y un personaje personaje y una obra que yo siempre voy a recomendar. Sí, a mí yo creo que de los últimos 5 o 10 años el personaje que más me ha impactado es... Bueno, son dos dentro de una misma obra, que es Kim Nelson y Jade o Jade de Jin, de Ana Miralles, y Jean Dufox, creo que es el guionista. Es que me parece unos personajes que son súper, como dice Ale, tridimensionales, que en cada página prácticamente te están mostrando muchas más cosas de las que parecen. Son muy místicas y además también, obviamente, aparte de lo que es el diseño de personaje a nivel de guión, luego a nivel de dibujo supuran un erotismo que es que, bueno, el dibujo de Ana Miralles, que es lo que busca con estas encima con este trasfondo oriental, ¿no? que tienen con los mundos de los harenes y tal, y la verdad que es que le da una vuelta bastante interesante a estos personajes que bueno, por hacer un poco de resumen, Jade es para el que no conozca el cómic, Jade es una mujer que vive en el harén del último sultán del Imperio Otomano, y Kim Nelson es su nieta, y viaja a Turquía para saber más de su abuela, y ahí ya se forma una aventura que, vamos, el que no conozca esos cómics que vaya de cabeza por ellos, porque es que para mí es de los mejores que me he leído yo en mi vida. La verdad que sí, que Jin tiene, al menos por las portadas, yo es uno de esos cómics que siempre me llama la atención porque tiene un arte impresionante y con los colores nada más solamente de las portadas de mate llama mucho la atención. A mí me dan ganas de leerlo, así que será una de esas que te pida algún día. y nada, a ver, yo también, por seguir un poco con personajes también que tienen sus años pero que igualmente son muy remarcables, quiero mencionar a esa Sara de la leyenda de Madre Sara, el manga de Otomo y Nagayasu, que, joder, la madre en busca de sus hijos en un mundo post-apocalíptico, así muy en la onda de otras obras de Otomo, y que bueno, y que refleja muy bien esa, ¿no?, la fuerza esta de la madre, por eso, por conseguir reunir de nuevo a la familia. Y yo sé, es un manga que a mí me gusta mucho, la verdad, está muy, muy bien, no llega a alcanzar cotas como de otras obras suyas, como Akira y demás, pero realmente sí que me parece, pues, muy remarcable como personaje femenino y uno de esos de los que yo destacaría. Es que es lo que tú dices, tío, es que es un personaje que, como tú dices, la fuerza de la madre. Dice que una madre saca fuerza de donde no tiene por su hijo, y en esto está elevada la enésima potencia y al estilo Otomo, ¿eh? Así que también es un manga que, si te digo la verdad, es también un poquillo infravalorado por los fans de Kazuhiro Otomo. Sí, la verdad que es una de esas obras que parece que quedó a la sombra de Akira. Ya digo, no es para mí una joya tan redonda como aquella, principalmente porque son como un conjunto de historias cortas, entre comillas, ¿no? Salvo la recta final, que ya todo va un poco más continuado, podemos decir, pero los primeros tomos son todos casi independientes dentro de esta búsqueda de la madre y demás. Pero vaya, que yo creo que esto llega a firmarlo otro autor y tendría mucha más fama, ya digo, porque no tendría esa sombra enorme con la forma de Kaneda, Tetsuo y demás.
Y con lo que comentábamos de la madre, es que a mí me resulta curioso que dentro de la leyenda de la madre Sara, este personaje sea única y exclusivamente una madre luchadora. Toda su obra, esta mujer, está ella abnegada y dedicada única y exclusivamente a la búsqueda de los hijos. Podemos decir que es un personaje plano, yo no lo creo, pero es verdad que simplemente tiene eso en mente y no vemos nada de por ejemplo, interés romántico en ningún otro personaje, no vemos ningún otro tipo de motivación, no se desvía casi en ningún momento de ese camino que es el que le van indicando hacia dónde están sus hijos. Es como una apisonadora, podríamos decir, ¿no? Que desde un punto A hasta un punto B no parará hasta reunir a la gran familia que ha ido perdiendo. La verdad que es una cosa que me llamó la atención, que después de tantos tomos realmente no la conociera más allá de ser una madre, pero bueno, le da ese matiz al personaje que me mola, la verdad que me mola. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque a mí también un manga que me flipó. Lo que pasa es que ya hace mucho que no me lo leo, así que hay muchas cosas de ese personaje que es verdad que se me han olvidado. Y claro, estoy intentando también decirte algo del personaje, pero es que es verdad, es que no caigo en otra cosa que no sea ver a Sara como madre. Quizá en eso a lo mejor sí no te voy a decir fallo, pero sí que a lo mejor un poquillo un bajoncillo, ¿no? También puede ser simplemente que eso, es que claro, el título es la leyenda de madre Sara, en el sentido de que eso es lo que va a ver, es la madre, no sé. Yo me lo tomaba siempre en ese aspecto. No van a investigar a ella como mujer o su aspecto romántico. La tía está cerrada totalmente en banda a cualquier relación con un hombre o lo que sea, o mujer, le da igual todo. Pero eso, el retrato es simplemente de madre, y por eso me pareció tan llamativo, y está como muy subrayado del principio al final de la obra, siempre por supuesto con un tema muy violento de por medio, porque es una obra de pura acción, como no podía ser de otra forma con otro tomo de por medio. Pues bueno, voy a cambiar yo un poquito de registro y me voy a ir a dos personajes de la serie de Max, serie dibujada y guionizada por Sam Kieth, uno de mis autores favoritos, la verdad, uno de estos que siempre tengo en mi TVOteca, y son Julie Winter y Sara. Julie Winter vendría a ser lo que es la coprotagonista de Max, pero sobre todo quiero hacer un pequeño énfasis en Sara, que es la hija de Mr. Gon, el, entre comillas, villano de la historia. Es la típica chica que le hacen bullying, que quiere ser escritora, a lo mejor medio empolloncilla y todo eso, y que siempre tiene el físico típico de las chicas que dibuja Sam Kieth, que es chiquitita, a lo mejor como menos vistosa, vamos a decirlo así. Tú ves Julie, que Julie es rubia, a lo mejor algo más despampanante, aunque también tiene su celulitis y todo eso, que es algo que me gusta mucho del dibujo de Sam Kieth, que dibuja mujeres reales. Y en el dibujo de Sara, a mí es que me encanta, porque son las chicas fetiches de Sam Kieth, que a mí me encantan y me enamoran, la verdad, porque siempre me gusta ese tipo de chica con su gafita morenita y que no son chicas perfectas, no son chicas, por ejemplo, de X-Men. Sí, la verdad que siempre se agradece ver a chicas reales con un físico real en el cómic, ¿no? No como estas mangas que siempre son cinturita de avispa y pechos como cabeza. Que ahora comentaré alguna, por cierto. Pues yo quería, no todos van a ser personajes femeninos adultos, me gustaría comentar dos personajes en edad infantil, que uno de ellos del clásico Persepolis, ¿no? Que es Marjane, ¿no? Que es o Marjan, o como quiera que se diga ese nombre, que es de la propia autora, ¿no? del cómic, y a mí me parece brutal cómo retrata, vamos, su visión de lo que fue la revolución islámica en Irán, y vemos cómo ella se rebela contra todo eso, y luego su periplo a Europa, que me parece brutal. Y el otro es Dodola de Habibi, ¿no? Que ahí voy a enlazar un poco con lo que decía Oliver de él con las madres, ¿no? Y aquí esta es una chica que prácticamente adopta a una chica árabe que adopta a un chico negro, bueno, lo adopta entre comillas, ¿no? Que se lo encuentra por ahí, y también hace ese rol de madre con este niño, siendo ella preadolescente y luego adolescente.
y cómo se sacrifica por el niño y todo lo que hace. Y me parece que es un personaje que también tiene mucha profundidad y muchas aristas, ¿no? Como ha dicho Ale antes. La verdad que el tema este de las madres en el cómic siempre, al menos a mí me suele tocar bastante la patata. Esas son cosas que no lo puedo evitar. Y bueno, yo tengo por aquí ahora una amalgama de personajes femeninos sacados del shonen, que podemos decir de la nueva ola shonen, así que eso me lo voy a guardar ahora para hacer una traca final si queréis. Pero antes sí me gustaría mencionar a uno que me está gustando mucho y que recientemente me he leído el segundo tomo, con solo 2 tomos la verdad que me está molando bastante, que no es otra que Kujirai de la serie Kowloon. Este manga seinen, ¿no? O yosei quizá, no sé cómo definirlo, pero que al final es un manga romántico un poco más adulto y con un personaje que a mí me está gustando un montón, la verdad. Es simplemente un personaje natural, normal, que puedes encontrar de cualquier sitio. Tiene su pequeño giro a lo largo de la historia, pero me gusta eso, que es un personaje femenino muy natural y con un carácter muy melancólico, que es algo que a mí me encanta, y romántico también, en el sentido menos pasteloso de la palabra, porque es un personaje, como ella misma dice, está enamorada de la ciudad en la que vive, que no es otra que la ciudad amurallada de Kowloon, que a fin de cuentas no era más que un hervidero de en muchos sentidos, delincuentes, ¿vale? Aún así ella lo ve todo eso con una mirada muy melancólica que la autora lo refleja en su dibujo y en muchísimos planos que vemos a lo largo del cómic, que hace que la ciudad propia tome otro carácter. Pero bueno, centrándonos en lo que es la protagonista femenina, decir que va como que ni pintada dentro de este ambiente idealizado y romántico de la ciudad de Kowloon, porque es una mujer siempre ataviada en muchas ocasiones con el típico kimono chino, ¿no? Observando la ciudad, las humaredas que hay por ahí, a su gente y demás, y ese carácter así, ya te digo que a mí me ha conquistado, además de eso, de que explora muy bien lo que son sus sentimientos, cómo ella pues se siente atraída por otros personajes que veremos en la historia, y en general pues ya digo que dentro de las historias románticas de las que no soy muy fan, esta gracias a este personaje pues me tiene enganchadito. Y ahora sí ya me despido casi por completo de estos personajes más profundos y realmente mucho más remarcables. Y lo que me queda aquí, como decía antes, son un montón de personajes femeninos, casi todos ellos sacados del shonen más contemporáneo, que son, por qué no decirlo, casi clones, ¿no? Muchos son clones de otros personajes que hemos visto anteriormente, con un rediseño en ciertos aspectos y tal, pero que igualmente me molan y quería mencionarlos por lo menos, aunque sea de pasada. Hombre, se veía venir. Yo creo que tenemos todos ahí muchos personajes femeninos clásicos también del shonen, del seinen, que es que están ahí y son personajes que como mínimo habría que comentarlo. Mira, yo voy a abrir la veda, si no te importa, y voy a abrir la veda con un personaje lo más atípico del mundo. Porque para empezar, Nefelpito no sé si es chico o chica. Según la traducción de Hunter x Hunter española, es mujer, pero la verdad que nunca he sabido yo si es masculino o femenino. Realmente no me importa, lo que es un monstruo, es una quimera. Así que yo creo que ahí se queda. Y creo que uno de los villanos de Hunter x Hunter más carismáticos que tiene la serie de esta saga de las hormigas quimeras que acabo de comentar también. Y el primero o el primer personaje que, vamos a decirlo, que la lía bastante parda en cuanto a poder y en cuanto a sacarle a un personaje como es Gon, el protagonista de Hunter x Hunter, un chico tranquilo, sacarle sus casillas hasta, bueno, quien lo haya leído ya sabe lo que pasa. Pero vamos, que ya digo, el diseño me encanta porque es un diseño de un personaje totalmente estilizado, así como parece una rama de una hoja con un con un vestido. Bueno, con un vestido no, con un traje. Pero la verdad que joder, un personaje que a mí me encanta. De hecho, los personajes de Hunter x Hunter me encantan todos, porque son los más variopintos del mundo. Me podía quedar con cualquiera. Y personajes femeninos también, por ejemplo, Biscuit, que también es bizarro por sí solo. Pero yo creo que, ya os digo, de esta Hunter x Hunter me quedo con Nefelpito.
Yo creo que antes de ceder el testigo a Adri, y como tengo la ligera sospecha de que no va a incluir ningún personaje femenino shonen, podemos, Ale, tú y yo, terminar esta pequeña traca. Vamos a ser breves si queréis, porque tampoco son personajes que molan, pero la mayoría de ellos van a sonar un montón, los vais a conocer seguramente. Y ahí, por ejemplo, por mencionar un par o tres así rápidamente, esa Makima de Chainsaw Man, un personaje femenino que mola mucho. Ya sabemos que este autor tiene el don de hacer personajes bastante retorcidos y particulares, y que estoy seguro que en breve, en cuanto se estrene el anime de esta obra, va a ser un personaje que vamos a ver hasta en la sopa y que posiblemente hasta le cojamos un poco de manía. Pero ahora mismo, habiendo leído el manga tranquilamente y sin demasiado bullicio, decir que es un personaje que mola mucho. Y otro que también me mola mucho, como sabréis, porque lo hemos comentado en primera impresión y demás, no es más que Ayase Dandadan, esta chica Gal que bueno, que es coprotagonista y que por su carácter así tan desenfadado, tan alocado y demás, además el buen contraste que hace con el otro protagonista, pues no sé, a mí por lo menos a mí me encantó y me tiene encantado en estos 3 primeros volúmenes que hemos leído. Y ya por destacar otro más antes de cortar un poco el grifo, 02 de Darling in the Franxx, esta obra que también reseñamos por aquí. Un personaje igualmente bastante típico, ¿no? Que bueno, recuerda a muchos otros, pero yo qué sé, pues ya sea por la mezcla del diseño y de este carácter que digo, pues al final le acabas cogiendo cariño, y es otro que dentro de los últimos shonen así que me he leído, me ha gustado. Pues mira, ahora que has mencionado ese personaje de Darling in the Franxx, yo mencionaría algún personaje de Evangelion, la verdad, porque coño, no hemos mencionado ninguno. Y yo creo que de Evangelion hay muchos personajes que molan, pero a mí siempre me ha gustado Misato, tío. Sí, la verdad que Misato era un personaje que molaba un montón, que yo por la época en la que estaba leyendo Evangelion y viéndola, me quedaba siempre con Rey, tío. Yo es que tuve esa etapa en la que me gustaban mucho las mosquitas muertas estas, y Rey ya llevaba al extremo. Y de hecho, comentando tú eso, me ha recordado un personaje muy actual, que es el de Rent a Girlfriend, que dentro del panteón de tías que tiene el prota para elegir, pues sabemos que es un harem. Casi todo el mundo se queda con la prota y demás. A mí personalmente la que más me gusta es Sumi, que es precisamente ese personaje, como en cada harem tenemos un poquito de cada, ¿no? Pues el personaje timidito, que de hecho no puede ni hablar de lo tímida que es, en ninguna cita puede decir ni una palabra, que sería un infierno para tenerlo como pareja, ¿no? Pero resulta mono, y es otro personaje femenino que me cae en gracia. Que es un poco como Rush de Big Bang Theory. Por ahí que lo dice totalmente, el mismo rollo, exactamente, solamente que un poquito más kawaii, ¿no? Que el Raspberry. O sea, Oli, ¿tú eras de los que te quedabas con Shinobu en Logina? No voy a ver, para acordarme yo de Shinobu de Logina. Supongo que sí, la verdad que ya tengo más que enterrar esa serie. Pero sí, a mí me gustaban las timiditas. Pues yo voy a dar un salto de timidita a extrovertida, no, lo siguiente. Y es que mi último personaje manga, sí, yo creo que se puede decir ya el último que tengo, es Nikaido. Nikaido de Dorohedoro, un personaje que es completamente lo contrario que has dicho tú, Oli. Totalmente alocada, decidida, violenta y que hace unas gyozas que te cagas. Personajazo, la verdad. Que Nikaido también es un personaje muy top que no podíamos olvidar nada aquí. Y yo también cierro ya, y ya le voy a pasar el testigo a Adri para que nos dé aquí. Te mereces por lo menos 5 minutos de monólogo, Adri. Y quiero cerrar con Ushio, que es un personaje, el también coprotagonista de Summertime Render, otra serie que recientemente ha tenido también serie de animación. Y que, al contrario de como decía, este es un personaje súper extrovertido, y que este sí tiene, yo lo veo más trasfondo, es un personaje más interesante. Al principio de esta obra, de este manga, el personaje está muerto, de hecho. Y vamos viendo poco a poco pues cómo reaparece en la historia de alguna forma o de otra. No quiero spoilear nada, pero vamos conociéndola poco a poco, y es de esos personajes que te van calando según vas pasando los tomos del manga y que le tomas un montón de cariño. Yo, todos los que conozcáis o que no conozcáis esta obra, no me canso de recomendarosla, sobre todo el manga, y nada, destacarla como un buen personaje de una obra shonen. Y ahora sí, Adri, te cedo el testigo para que nos des una tesis, por favor. Yo, después de este festival de shonen que habéis pegado, voy a dar la campanada y voy a comentar un personaje que a mí me gusta mucho. Yo creo que ha quedado claro con los que he mencionado que me gustan mucho los temas sociales, ¿no? En los cómics. Y voy a decir un personaje del Club del Divorcio de Kazuo Kamimura, que creo que no os esperabais ninguno que dijera yo un manga. Nada, es que esta mujer que es Yuko,
que regenta pues un bar un bar donde trabaja. Ella contrata a mujeres divorciadas y la historia nos da el punto de vista de cómo es el estigma de una mujer divorciada en el Japón de los 70, todo lo que tenían que aguantar esas señoras y bueno, vemos cómo esta mujer pues intenta ser una mujer moderna en el Japón de los 70, que no debería ser fácil. Y no olvidemos que también tenía el amante, ¿eh? Que no debía ser fácil también regentar. Era una mujer divorciada que regentaba un bar allí en Tokio, si no recuerdo mal. Lo cual ya tenía una doble dificultad. Ya no solamente ser la dueña de un negocio en el Japón de los 70, en que la mujer básicamente trabajadora era algo inexistente, sino que encima divorciada, o sea, que doble estigma. Y bueno, ahora que ha dicho Adri temas sociales y todo esto, yo creo que un personaje femenino que no hemos tocado y un personaje en mi casa muy, muy, muy querido, Mafalda. Es Mafalda, y cómo no nos podemos olvidar de Mafalda, no solamente de ella, sino de todos los demás personajes, pero en concreto el personaje estrella de Kino, que nos ha abierto un mundo ya no solamente de político-social, que yo muchas tiras me las leía de pequeño y no pillaba la mitad de las cosas, que vamos, que hoy día Mafalda está de rabiosa actualidad. Y lo peor de todo es que está de rabiosa actualidad porque mucha gente se encarga de piratear y tergiversar su mensaje. Ojo, cuidado, por favor, leed las versiones originales, no leáis las piratas, que a la gente le gusta mucho modificar. Bueno, sí, es verdad que Mafalda es un personaje, yo creo que universal ya, y que va a estar ahí en la historia del cómic y de las tiras cómicas, vaya. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este minicast. Y ya para cerrar, quiero preguntaros, ¿hay algún personaje femenino con el que os quedéis especialmente? ¿Alguno así a bote pronto? Venga, por ejemplo, Adri, tú. Pues para dar un giro de timón a los que he dicho yo, voy a alejarme de los temas sociales y voy a adentrarme a uno de los tipos de personajes que más me gustan en la literatura, que es la femme fatale. Y como no, Josephine de Fatal de Brubaker Phillips, que bueno, tiene todos los rasgos de la femme fatale y también unos rasgos Lovecraftianos, que bueno, que cualquiera que le guste el pulp, el cómic o la serie negra lo va a disfrutar, vamos. Y cómo juega esta mujer, queriendo o sin querer, con los hombres que se va encontrando para poder sobrevivir. Hombre, para poder sobrevivir tiene que aprovechar su virtud _maldición, pero vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo en lo que has dicho, que un personaje que a mí me encanta también, fue de las primeras obras de Brubaker que yo me leí y me enamoró Josephine y me enamoraron estos autores. Pues yo quiero cerrar con un personaje que la verdad una muchas de las cosas que he ido comentando a lo largo de todo el minicast, porque es una madre y se ve durante toda la obra, de nuevo muchas veces va detrás de su hijo en su búsqueda. Es una mujer de acción porque también demuestra que sabe repartir tortas y conducir motos y demás cuando lo tiene que hacer. Y es un personaje muy profundo porque tiene mucho desarrollo a lo largo de la historia. Se mete en aventuras, no solamente aventuras como de acción, sino también aventuras amorosas. Sale de ella muy bien parada, es un personaje independiente, no sé, es un personaje que para mi gusto tiene todo y además tiene un diseño exquisito, que a mí me parece brutal. Es una obra francesa, que bebe mucho también del manga en su diseño, y no otra que Last Man, de la que os he hablado 250.000 veces. Y aquí una vez más quiero destacar este personaje que para mí es mi favorito de la obra, se llama Marianne. Y nada, destacarla como una de las, para mí, de grandes personajes femeninos de los cómics de los últimos años. A mí la verdad que me tiene enamorado. Bueno, después de meter vosotros estos dos personajes sesudas, yo voy a hacer todo lo contrario y voy a meter dos personajes que la verdad que, con todo el dolor de mi corazón, no serían personajes demasiado de un cómic demasiado sesudo, que es Magia de Acero, que es un cómic que ya sabéis que le tengo un cariño especial, pero vamos, no puedo irme un podcast mencionando personajes femeninos sin mencionar a Asla y Hannah, que son dos personajes que ya os digo que me han encantado y que son personajes que al final te hacen siempre sacar una sonrisa y que te diviertes con ellas.
yo qué sé, siendo partícipe de su aventura, su desventura, su chascarrillo y todo lo demás. Yo creo que son dos personajes que me han terminado también llamando muchísimo la atención y para mí, por supuesto, se han convertido en dos personajes femeninos a tener en cuenta. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este minicast. Un minicast diferente, hablando de personajes, en este caso personajes femeninos que nos han marcado de cualquier manera, que sin ellas no estaríamos aquí, por supuesto. Nada, vamos a despedirnos por aquí. Oliver, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Pues nada, yo me marcho después de hablar de tantas mujeres de acción, de tantos personajes súper épicos y profundos. Me voy a ir un rato con uno de los personajes femeninos más divertidos que he visto en un cómic. De hecho, me voy a hacer Castillitos de Arena con la buena de Yotsuba. Que si no la conocéis, os recomiendo que le echéis un ojo porque vale mucho la pena también. Muy buenas noches. Venga, Oliver, llévate a la casa que entre Jambo y tú le vais a trastocar el horario de verano. Que esa niña tiene que dormir. Adri, buenas noches. Muy buenas noches, y yo, al contrario que Oliver, que ha hablado de mujeres violentas y luego se va a hacer Castillitos de Arena, yo me voy a ir con la Viuda Negra a patear culos por ahí. Total, que nos despedimos de Adri para siempre. En cuanto salte el primer edificio, a la mierda. Ya se acabó. Pues yo me voy a una cenita tranquila con Chaco, me voy de karaoke con Chaco de Voice Avis, a ver si pasa algo. Así que nada, buenas noches a todos, espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis que nos tenéis en nuestras redes y en nuestra reciente página web www.laestaciondeiblas.com. Ahí tenéis todos nuestros podcasts y toda la información de nosotros si queréis después apalearnos. Así que buenas noches y nos escuchamos en el siguiente.